Hola, ¿qué tal? Feliz miércoles 21 de enero. Yo soy Lisette Ceja. Gracias por acompañarnos. Así comenzamos su noticiero 24 horas. Falla eléctrica en el Air Force One. El presidente Donald Trump viajaba a Suiza en la aeronave que tuvo que regresar a Washington. Además, Trump reconoce que ICE puede cometer errores. Esto tras la muerte de Renee Good, la cual calificó como una tragedia. También el presidente Trump asegura en Davos que Venezuela podría generar más ingresos en 6 meses que en las últimas 2 décadas. Y orgullo puertorriqueño. Carlos Beltrán ingresa al Salón de la Fama del Béisbol tras una carrera histórica. Mire, esta es una noticia en desarrollo. Agentes federales se vieron involucrados en un tiroteo en el condado de Los Ángeles. La oficina del alguacil informó que elementos de la patrulla fronteriza realizaban un operativo migratorio en Willowbrook cuando persiguieron a un individuo cuya huida terminó en un choque, momento en el que se escucharon los disparos. Autoridades aseguran que no hubo heridos y no fue necesario llamar a una ambulancia. Continuamos con más, pues es que en horas de la noche el Air Force One, que transportaba al presidente Donald Trump, tuvo que regresar a Washington cerca de 1 hora después de despegar rumbo a Suiza. Al parecer, la Casa Blanca informó que la tripulación detectó un problema eléctrico menor y decidió volver por precaución. El presidente continuó su viaje horas más tarde en otra aeronave rumbo al Foro de Davos, donde se encuentra actualmente en el Foro Económico Mundial. Mientras tanto, el presidente Trump admitió que los oficiales de ICE pueden cometer errores algunas veces. Sus comentarios fueron en referencia a la muerte de la ciudadana estadounidense Renee Good a manos de un agente federal el pasado 7 de enero, durante una redada migratoria en Minneapolis. And you know, they're going to make mistakes sometimes. ICE is going to be too rough with somebody, or, you know, they're dealing with rough people. They're going to make a mistake. Sometimes it can happen. We feel terribly. Trump calificó lo ocurrido como una tragedia, aunque evitó juzgar si el agente actuó bien o mal. Además, Trump aseguró que el padre de Renee Good era un gran seguidor suyo y esperaba que lo siguiera haciendo. En St. Paul, Minnesota, un ciudadano estadounidense habló sobre la pesadilla que vivió al ser arrestado por agentes federales el domingo. Chung-Lee Scott Dao fue sacado de su casa vistiendo solo shorts y sandalias en medio de gélidas temperaturas después que los oficiales rompieron la puerta y entraron gritándoles y apuntando sus armas a sus familiares. Todo esto sin una orden judicial. They just take me out there without any clothes on, unless only the blanket, only my grandson's blanket, cover me. Take me out there to the car. They didn't say anything that was wrong. Dao, quien es ciudadano desde hace décadas, contó que su nieto de 4 años lloraba al ver todo y pidió a su nuera buscar su identificación, pero que los agentes dijeron que no querían verla. My son grabbed my ID, showing to them. They just said, "Okay, you're good." So they free me. Yeah. And they didn't say anything. They didn't say sorry or anything. They just, okay, you're good. They just laughed. La pesadilla de Dao duró unas 2 horas hasta que lo dejaron libre. Durante el incidente, varios vecinos insultaban a los oficiales y hacían sonar silbatos. Y mire, ahora le cuento que otro migrante perdió la vida en un centro de detención de El Paso, Texas. Esto causó alarma porque es la 3ª muerte en ese mismo lugar en menos de 2 meses. ICE informó que fue un suicidio, pero organismos defensores de los derechos humanos denuncian abusos y exigen que cierren el centro. En El Paso, Texas, Salvador Gómez nos cuenta más. Otro migrante de origen nicaragüense fue reportado sin vida en un centro de detención migratoria ubicada dentro de la base militar Fort Bliss en El Paso, Texas. Este sería el tercer fallecimiento registrado en este lugar en menos de 2 meses.
una situación que ha encendido las alertas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, las cuales han denunciado y documentado una serie de abusos en este centro y exigen su cierre inmediato. Hemos visto nuestros temores hacerse realidad con la muerte ya de 3 personas. Para nosotros significa un patrón sistémico en donde la vida de los migrantes no es tomada por cuenta, donde estamos tratando de enforzar una ley migratoria cruel. De acuerdo con los informes oficiales, Víctor Manuel Díaz, de nacionalidad nicaragüense, había muerto por suicidio mientras se encontraba bajo custodia del ICE. Sin embargo, el hecho de que este centro cuente con estrictas medidas de seguridad para prevenir este tipo de situaciones y responder de manera inmediata ha generado fuertes sospechas sobre lo ocurrido. El primer fallecimiento registrado en este centro fue el de un migrante guatemalteco, quien según las autoridades murió por causas médicas. Posteriormente, el pasado 3 de enero, Gerardo Luna Campos, un hombre de origen cubano, también perdió la vida. En un inicio, se informó que su muerte se debió a un problema médico, pero actualmente el caso es investigado como un posible homicidio. Esto luego de que el Washington Post revelara un audio del forense señalando que la causa podría ser homicidio por asfixia. Además, testigos aseguran que los guardias forcejearon con Campos mientras el migrante repetía "no puedo respirar". Ahora, en este tercer caso, organizaciones denuncian que el uso de la fuerza o posibles agresiones durante su detención pudieron haber provocado la muerte. Están catalogando estas muertes como suicidios, como condiciones médicas, y después nos damos cuenta de que hay otros reportes que revelan otra situación. Entonces nosotros en verdad ahorita estamos pidiendo que se investigue claramente estas 3 muertes que han sucedido. Las organizaciones están denunciando que autoridades federales están amenazando con deportar a testigos claves en las muertes, lo que genera preocupación en la transparencia de las investigaciones. En El Paso, Texas, Salvador Gómez, Noticiero Estrella TV. Gracias, Salvador. Y mire, a un año del regreso de Donald Trump a la presidencia, las cifras migratorias muestran un fuerte impacto. Los cruces ilegales en la frontera cayeron a un mínimo histórico o mínimos históricos, mientras más de 600,000 personas han sido deportadas. Además, cerca de 2 millones de migrantes han salido del país por cuenta propia, según datos oficiales. Fernando Mejía nos tiene el reporte completo. A un año del inicio de su segundo mandato, el presidente Trump confirma lo que prometió en campaña y poco a poco lo está logrando: acabar con la inmigración irregular. Se le ha catalogado como la mayor persecución de personas en el país en la historia. El desorden de la frontera ya no existe y ahora ha llevado a la frontera a las ciudades, que es algo que no habíamos pensado. Por primera vez en la historia, según un estudio de la empresa Brookings de investigación, son más las personas que se van que las que llegan, arrojando un saldo negativo de 10,000 y 295,000 migrantes menos en el 2025. Pocos inmigrantes quieren venir ante los métodos de terror que la administración ha inculcado en la sociedad. Pues una mala persona para lo que está haciendo, para la raza. ¿Qué es lo que ves que está haciendo mal? Pues deportando mucha gente trabajadora. En el 2026, según expertos, no se vislumbra que será mejor para los inmigrantes, con un presupuesto sin límites para operaciones migratorias. Esto sin duda llena de pánico a la población. Yo pienso que se van a mejorar las cosas si hay otra persona que ocupe el lugar de... Pero son 3 años más. Oh, wow, van a pasar muchas cosas. Eso es apenas es el principio. En su primer año de este segundo término, el presidente Trump ha firmado 38 decretos presidenciales en contra de la inmigración, entre ellos la eliminación de programas como TPS y parol humanitario, que afectó a países como Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba. La vendedora ambulante Emma de Paz es una de las pocas que ha corrido con suerte luego de ser arrestada y liberada, pero su miedo continúa. Que me vuelvan a arrestar y que me vuelvan otra vez a meter a donde me metieron. Ese es el miedo. Los atropellos por parte de las autoridades son innumerables y sin ningún tipo de repercusión para los agentes, y contrario a lo dicho en campaña, que se perseguiría a criminales, la realidad es que un 70% de los que están en custodia de las autoridades en centros de detención no tienen récord criminal. De un total de 6,973 personas detenidas, solo 18,000 tienen récord, sin especificar la gravedad de estos cargos. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Gracias, Fernando, por tu reporte. Es momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque al regresar, olas de frío y fuertes nevadas afectan a gran parte del país. Autoridades alertan sobre riesgos y recomiendan extremar precauciones. Le tenemos el informe completo. Además, Trump asegura que Venezuela experimentará un despliegue económico histórico. Le cuento más al volver.
Gracias por continuar con nosotros. Mire, le cuento que millones de personas en gran parte del país enfrentan temperaturas extremas. Las intensas nevadas han provocado accidentes de tránsito, por lo que autoridades piden evitar manejar y protegerse del frío, ya que la exposición prolongada puede causar congelamiento. Desde Nueva York, Ángela González tiene el informe. El núcleo de un vórtice polar que contiene el aire más frío del planeta tiene con temperaturas bajo cero a la mitad del mapa de los Estados Unidos, con partes del centro como el Valle de Ohio y el sur como Alabama y ahora en el noreste en el corredor de la I-95, afectando a cerca de 230 millones de personas. El frío intenso que se suma a nevadas pasadas deja varios accidentes en carreteras, como el de un centenar de vehículos en Michigan. Podríamos experimentar temperaturas sumamente gélidas, que no serían exactamente raras para la temporada, sino que estamos durante el pico del invierno. Entonces, pues son temperaturas que no dejan de ser peligrosas, condiciones de nevadas, temperaturas muy por debajo del punto de congelación. Y bueno, también sensaciones de frío que pueden llegar a ser mortales, ¿no? Las autoridades lanzaron varias advertencias para evitar los viajes en carretera y mantenerse abrigados, ya que el congelamiento o frostbite, como se conoce en inglés, podría ocurrir entre 10 y 30 minutos de exposición en este frío extremo. Trabajadores a la intemperie como José, que entrega comidas en bicicleta, están expuestos, pues sin importar cuántas capas de ropa se ponga, dice que se le filtra el frío. Y para cambiar la batería de su bicicleta, se tuvo que quitar los guantes. Pues tengo que usar estos guantes para no sentir el frío. Si no tuviera estos guantes, pues yo creo que no podía, así con estos guantes, sin estos guantes no se puede trabajar. Tengo dos y doble pantalón. El alcalde de la ciudad de Nueva York pidió estar atentos a los vecinos y en especial a las personas más vulnerables y reportar caídas de árboles y cortes de electricidad. Centros de calentamiento fueron activados y el código azul para recoger a los desamparados de las calles está en efecto. Este sistema de frío ártico se mantiene bajo vigilancia cuando en especial este fin de semana las temperaturas en algunas partes del noreste y según pronósticos alcancen históricos números de menos 15 grados Fahrenheit. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Seguimos con la información porque en Davos, Suiza, el presidente Donald Trump afirmó que Venezuela va a tener un despliegue económico sin precedentes y que en los próximos 6 meses podría ganar más dinero que en los últimos 20 años. Escuchemos lo que dijo. Venezuela is going to do fantastically well. We appreciate all of the cooperation we've been giving. We've been giving great cooperation. Once the attack ended and they said, let's make a deal. More people should do that. But Venezuela is going to make more money in the next 6 months than they've made in the last 20 years. Every major oil company is coming in with us. It's amazing. It's a beautiful thing to see. Según dijo el mandatario ante líderes globales, esto se debe gracias a nuevos acuerdos energéticos y cooperación con su gobierno. En Venezuela, una madre suplica de rodillas la libertad de su hijo preso político desde hace más de 2 semanas. Ella y otras familias duermen en la calle exigiendo una orden de liberación que simplemente no llega. En exclusiva, nuestra corresponsal Carolina Bigot nos muestra esta exigencia de justicia desde Caracas. Escuchemos. ¡No aguanto más, señor! ¡Lleva mi vida, señor! Este video se viralizó. Es el grito desesperado de una madre, pero el reflejo de muchos familiares que tras una orden del gobierno esperan la liberación de presos políticos. ¡Señor, ayúdame! Rostros de cansancio y desesperación. Llevan 14 días durmiendo en esta calle. Se han desmayado, se han enfrentado a la autoridad, han orado y siguen firmes. En exclusiva para Noticias Estrella TV, Evelis Liscano nos habló tras el video que hoy se hizo viral. Decirles a ellos claramente, no nos vamos a levantar de aquí, no va a bajar ningún carro de allí, porque no vamos a permitir que nos saquen a nuestros familiares de aquí y los trasladen para otro lugar y nos los desaparezcan. Nos dijo lo que significa tener a este escuadrón con más de 20 agentes armados frente a ellos noche y día. Nos sentimos bastante amedrentados por ellos porque la actitud no era la misma que la de ahorita. Era una actitud bastante fuerte, agresiva.
Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y quien dio orden de liberación hace más de 12 días para estos prisioneros, fue cuestionado nuevamente sobre la lista. Esta su respuesta. Estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, deja de ser publicado. Buscaremos una forma de que así sea. Y mientras el país trata de normalizarse, el gobierno interino se afianza, diciendo que en pocos días han entrado al país $300 millones producto del petróleo. Estas personas aguardan, demostrando fuerza y valor. La cobija que ustedes ven acá me la envió mi nieta con un compromiso muy grande de que yo tenía que volver con su papá. Son las imágenes y testimonios de lo que han pasado estas personas durante 2 semanas, mientras la organización no gubernamental Foro Penal aseguran que permanecen tras las rejas por razones políticas 777 personas, entre ellas 99 mujeres. Ellos esperan la libertad plena de todos sus familiares. Desde Caracas, Venezuela, Carolina Bigot, Noticias Estrella TV. Gracias, Carolina. Y mire, el ministro, mejor dicho, del Interior ruso llegó a Cuba en una visita oficial marcada por la tensión con Estados Unidos. En La Habana rindió homenaje a soldados cubanos muertos en Venezuela y se reunió con el presidente Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro. Esto en un intento por fortalecer la cooperación bilateral mientras Washington presiona a la isla tras recientes hechos en la región. Y mire, México entregó a Estados Unidos a 37 presos de alto perfil considerados una amenaza para la seguridad nacional. Se trata de operadores de grupos criminales recluidos en el penal del Altiplano, lo que representa pues la tercera entrega masiva de capos. Autoridades federales aclararon que, según el acuerdo con Estados Unidos, los presos no enfrentarán la pena de muerte. Entre ellos se encuentran el líder regional del Cártel del Noroeste, alias El Ricky, el segundo al mando del cártel de los Beltrán Leiva, conocido como el Señor de la Silla, el Delta 1, integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, y el cubano operador logístico del cártel del Pacífico. Los presos fueron trasladados a cárceles en Washington, D.C., Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y también en San Diego. Con esta entrega suma 92 criminales de alto perfil enviados a Estados Unidos durante la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y así nos vamos a otra breve pausa, pero no se mueva porque al regresar le tenemos mucho más aquí en su noticiero 24 horas. Gracias por continuar con nosotros. Le cuento que el puertorriqueño Carlos Beltrán fue elegido este martes al Salón de la Fama del Béisbol, consagrando una carrera histórica de 2 décadas en las Grandes Ligas. El boricua, 9 veces All-Star, sumó 435 home runs y 312 bases robadas y superó el 84% de los votos necesarios para su selección. Su legado dentro y fuera del terreno marcó a toda una generación de peloteros latinos, así que felicidades a él. Y ahora le cuento que Regina Martínez hará historia al convertirse en la primera mujer mexicana en competir en esquí para los Juegos Olímpicos. La doctora dejó la medicina y encontró en este deporte una vía de resiliencia durante sus inviernos de estudio en Minnesota. Escuchemos qué la motiva a ella a seguir su sueño. O sea, como cuántos mexicanos han ido a los Juegos Olímpicos de invierno y cuántas mujeres. Y al darme cuenta que normalmente somos muy pocos los que vamos y pues que ninguna mujer lo había logrado, dije pues hay que intentarlo, ¿no? Hay que ser curiosos, ser adaptables, buscar nuevos retos y por eso estoy aquí el día de hoy. Hoy su historia busca abrir camino para más mujeres mexicanas en los deportes del invierno. Y se complica el panorama legal para Julio Iglesias en España. 3 ex trabajadoras lo acusan de despido improcedente tras años de laborar en su vila de Punta Cana. Esto sumándose a denuncias previas por presunto abuso sexual. Los demandantes afirman que fueron despedidos sin explicaciones y denuncian trato despectivo y violaciones a sus derechos laborales. El caso ya está en manos de la justicia y aumenta la presión sobre el cantante español. Y mire, China acelera el desarrollo de robots humanoides impulsados por inteligencia artificial. Mire esto, desde actuaciones artísticas hasta competencias deportivas junto a humanos.
El gobierno impulsa la producción masiva, mientras más de 140 empresas y 330 modelos de robots buscan expandirse a servicios públicos e industria, pues marcando un avance significativo en la robótica comercial. Así que, ¿qué podemos esperar al respecto de estos robots humanoides? Pues solamente el tiempo lo va a determinar. Con esto hemos llegado al final de su noticiero 24 horas. Nuevamente, yo soy Lizeth Ceja. Fue un gusto haberlos informado y nuevamente los espero con más información el día de mañana.